Bien, bienvenidos, bienvenidas a este foro chat de cómo poner límites en la familia. Aquí el objetivo es que el día de hoy podamos tomar conciencia cuáles son esos límites que nos cuestan establecer en casa con las personas que más amamos, pero sobre todo a quiénes, ¿no? Estaba comentando antes de iniciar esta grabación con los que están conectados, que les doy muchas gracias por estar aquí, que me gustaría mucho que escribieran en el chat a quienes específicamente les cuesta poner más límites. Si van a colocar los hijos, por favor, colóquennos qué edades tienen sus hijos. Bien. Y sobre todo quiero explicarles como que el objetivo de hoy, qué temas vamos a tocar, es bastante completo este foro chat. Lo habíamos dado en el mes de abril, pero por cuestiones de logística no pudimos grabarlo en el canal. Entonces lo estamos volviendo a dar y tienen la oportunidad pues de estar aquí en vivo y bueno, me quiero presentar y presentar un poquito los objetivos de este foro chat. Lo primero que vamos a aprender que es un límite, para qué sirven, cuáles son su importancia, pero sobre todo un punto muy relevante, no lo coloqué aquí, pero creo que es por qué nos cuesta poner límites. Porque si estás aquí es porque identificaste y dijiste, Dios, es verdad, me cuesta decir que no, me cuesta decirle a la gente y puedo ser demasiado permisiva o suelo decirle sí a todo el mundo y después quedo sumamente agotada, me da rabia que no me tengan en consideración. Entonces, bueno, si nos estamos identificando un poquito con estas cosas, pues ya saben más o menos por dónde puede venir. Bien, por aquí ya me están diciendo, a mí me cuesta poner límite, me cuesta decir que no. Bien, entonces sería bueno, Lorena, que colocaras en qué situaciones en específico y sobre todo a quiénes te cuesta decirle que no, ¿no? Bien, también me quiero presentar ante ustedes. Bueno, la mayoría ya aquí que están conectados me conocen, pero los que estén viendo este foro chat, yo soy la psicóloga Eliana Briceño, ya tengo más de 6 años de experiencia en abordaje para padres, madres, cuidadores, familias, parejas. He tenido la dicha de trabajar con niños, adolescentes y bueno, les quiero compartir a nivel profesional, pues lo que dice la teoría, pero también a nivel personal, lo que implica, porque esto es algo que a mí me costó mucho trabajar. Yo soy una persona que me ha costado trabajar el tema de los límites, me costaba decir que no, me intimido ante la autoridad, me da pena y pues fue un gran descubrimiento que hice a través de la psicoterapia y les quiero compartir, así que va a estar bien interesante este foro chat, interactúen, compartan, ¿ok? Entonces, bien, comenzamos con el día de hoy. Bueno, para los que no nos conocen, bueno, RAPOR es este centro de orientación familiar que creamos la licenciada Georgiari Pernía y mi persona, que buscamos, que somos psicóloga orientadora y buscamos ayudar a las familias. Ustedes saben que promovemos un foro chat todos los meses, hacemos un foro chat totalmente gratuito, donde buscamos psicoeducar a las familias de la importancia de la salud mental, pero sobre todo brindarle estrategias a ustedes, a esa mamá, a ese papá, a ese cuidador que está en casa, que nadie le dice cómo hacer las cosas y que siempre le dice, bueno, haz esto, pero ¿qué pasa con ustedes? Les queremos enseñar que ustedes se cuiden para que puedan cuidar, ¿bien? Con esa paciencia, con ese amor que yo sé que no es fácil. Y siempre recordarles que sus hijos no necesitan padres o madres perfectos, son personas reales. Y ustedes muy valientemente y respondieron a esta llamada, así que se están identificando con esto. Bien, y nosotros por supuesto promovemos el tema de la crianza respetuosa. Uno de los problemas grandes en el tema de poner límites es cuando venimos de familias muy autoritarias, ¿ok? Que incluso vivimos maltrato físico o psicológico de nuestros padres y cuidadores, pues venimos o muy sumisos o establecemos límites de una forma muy agresiva e igual no se cumplen. Entonces es bien interesante lo que nos vamos a dar cuenta el día de hoy. Bien, como todos los forochats comenzamos con una frase. Esta es la frase que cuando yo la leí hace un par de años, yo cuando pensé en este forochat dije, esta es la que es. Y es que las personas que se enojan contigo cuando pones un límite son las que se benefician de que no lo tuvieras. Entonces, si eres una persona que te cuesta decir que no, porque tienes miedo a que la gente te rechace o se sienta mal, o si vienes de personas de que sabes que si le dices que no, va a ser un conflicto, va a haber una pelea, va a haber una situación en específica, entonces probablemente es porque esa persona se beneficia de que tú no tengas ese límite. Entonces, eso es algo bien importante que yo quiero que ustedes tengan presente y esto es algo que nos tenemos que nosotros
aprender a decírnoslo, ¿ok? Cuando nos sintamos culpables de decirle no a alguien, recordamos que si esta persona se molesta es porque probablemente se esté beneficiando de ese límite que yo no ponía. Entonces es bien interesante esto, ¿ok? Entonces primero, ajá, ¿qué es un límite, no? ¿Y por qué para nosotros es tan importante? Primero es que el límite significa yo decir claramente cuando tengo una necesidad y decirle a los demás lo que queremos. Bien, entonces aquí es interesante porque empiezan a aparecer varios conceptos, ¿no? Dentro de nuestras habilidades sociales, que muy poco nos enseñan lamentablemente en nuestro sistema educativo y que muchas las vamos aprendiendo con la vida o con psicoterapia, pero una de las habilidades sociales es aprender a decir que no y aprender a hacer peticiones. ¿Ok? A veces no nos enseñan a pedir. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra infancia nos decían, no esté pidiendo, no esté molestando a la gente? Entonces no sabemos pedir. Y tercero, y más importante, a veces ni sabemos qué necesidades tenemos. No nos hemos puesto como a pensar qué serán las necesidades que yo tengo para yo poderlas decir. Esperamos que el otro incluso la adivine. No, yo no le tengo que pedir nada a él o a ella porque él tiene que saberlo, ¿no? Y lo damos por sentado. Y esto es uno de los principales conflictos con los hijos y con las parejas. Porque queremos que adivine. Ya yo te dije, ya yo te dije, yo no te tengo que estar repitiendo las cosas 10.000, 3.000 veces. Entonces, es bien interesante y quiero que revisemos eso. Cuando hablamos de límites, tengo que revisar cómo están mis habilidades sociales, cómo está mi habilidad de decir que no, mi habilidad de hacer peticiones y sobre todo mi habilidad de reconocer mis necesidades. Entonces ya aquí vamos empezando a indagar y ver qué es lo que está pasando. Y por supuesto, ¿por qué es importante eh, poner límites? Y quiero que veamos las cosas más allá de lo simple. Primero, porque nos da autonomía. Y se acuerdan cuando comencé diciendo el tema de cuando veníamos de familias muy autoritarias, que decíamos en la casa se hace lo que yo diga. ¿Por qué? Porque yo soy su mamá, porque yo soy su papá. Entonces, cuando en nuestra infancia, en nuestra historia de vida, venimos de crianzas que fueron muy autoritarias con nosotros, que querían obediencia ciega, ¿me explico? O sea, tenías que hacerme caso porque somos los mayores y somos los adultos, ¿no? Entonces, cuando venimos de ese patrón, esperamos siempre que el otro nos diga qué hacer, cómo hacerlo, y nos cuesta tomar decisiones. Es más fácil seguir y hacer lo que el otro me diga que mirarme y tomar una decisión en base a mis necesidades. Y si vengo de ese modelo de crianza, pasa mucho eso. Entonces yo quiero que muchos de ustedes observen y se hagan esas preguntas, ¿no? ¿Cómo eran en mi casa? ¿Cómo me criaron a mí? Muchas aquí, yo tengo muchas mamás. Entonces, yo me tengo que preguntar, yo como hija, ¿cómo fue mi crianza? ¿Cómo fue que me educaron a mí? ¿Cómo me ponían los límites en casa? ¿Cómo se manejaba eso en casa? ¿Bien? Porque de ahí viene la autonomía. Yo siempre, cuando les digo a ustedes, yo les voy a enseñar a criar hijos bien portados, no hijos obedientes, hijos bien portados. ¿Qué significa bien portados? Bien portados de valores, de recursos, que sean autónomos, que sepan tomar decisiones. Bien portados de valores y recursos para la vida, no obedientes ciega, porque la obediencia ciega no hay límites. Sí me van siguiendo. Entonces es bien importante reconocer eso. Si yo quiero enseñarle a mi hijo que sea obediente y que me respete y no me cuestione cada vez que me dice que no mi hijo, yo lo ataco y lo censuro y tiene que ser lo que yo diga, es muy peligroso. Es muy peligroso. No, pero es que ¿qué quiere decir, doctora? Que me dicen a mí, ¿será que voy a dejar que haga lo que él quiera? No. Le voy a enseñar a través de mi ejemplo a poner límites de una manera respetuosa. ¿Ok? Sí me van siguiendo, o sea, no es que vamos a hacer todo lo que diga nuestro hijo, sino que con nuestro ejemplo yo le voy a poner un límite a él para que aprenda a pedir las cosas de una manera positiva. Entonces aquí vamos viendo y vamos desmantelando eso que la crianza respetuosa es dejar que los niños hagan lo que quieran y todo eso. Eso no es crianza respetuosa, eso es negligencia. ¿Ok? También nos ayuda a identificar nuestras emociones y necesidades. ¿Ok? Era lo que yo les estaba diciendo. Cuando yo comparto con el otro, ya sea mi pareja, mi hijo, mis compañeros de trabajo, y algo me molesta que hacen, me está diciendo que ahí está violentando un límite mío.
Entonces, si eres esa persona que dice, cónchale, yo no sé cuáles son mis límites, cuáles son mis necesidades, entonces, ¿cómo los vas a poner si no los reconoces? Entonces, empezar a invitarles a esa autorreflexión, que ustedes empiecen a evaluar y digan qué cosas me molestan. Eso lo vamos a hacer en una dinámica más adelante, ¿ok? Pero eso nos permite nuestras emociones, nuestras incomodidades, los momentos de tensión, de conflicto, son los propios para darnos cuenta dónde están nuestros límites, nuestras necesidades y nuestras emociones. Entonces las callamos, las anulamos para complacer el otro. Y eso es muy delicado. También nos ayuda a tomar conciencia, es lo mismo que les estoy comentando ahorita, nos alejan de situaciones que nos hacen daño. ¿Cuántos de nosotros estamos en relaciones? No me refiero nada más a de pareja, sino a relaciones con familia, ¿ok? Con jefes o compañeros de trabajo que son sumamente dañinas para nosotros, sumamente dañinas. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que pensar y decir, ya va, un momento, esta relación me está haciendo daño. Eso es una pregunta bien interesante que nosotros no tenemos que hacer, ¿ok? Y sobre todo porque es una forma de amor propio. Cuando yo soy capaz de reconocer cuáles son mis necesidades, cuáles son mis emociones, identificar esas situaciones que nos hacen daño, puedo reclamar, o no diría tanto reclamar, sino que puedo hacer frente y defender mi amor. Me estoy defendiendo, tú amas lo que defiendes. Y a veces defendemos a todo el mundo menos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a defender si no sabemos cuáles son nuestras necesidades y nuestros límites? ¿Ok? Entonces pasamos acá con varios aspectos o características que yo quiero que tomen en cuenta, ¿ok? Que son importantes a considerar, ¿ok? No tampoco es que vamos a ir al otro extremo. No, yo siempre he dicho ni tan calvo ni con dos pelucas. O sea, es encontrar ese equilibrio en donde tú puedas decir, no tengo que ser la rigidez, ¿no? Nosotros en el foro chat de hace días de creciendo evolucionando desde el niño interior que dimos, hablamos de la inflexibilidad, cuando soy tan rígido que todo tiene que ser así, no, porque, y autoritario, pues también nos va a hacer daño. Uno tiene que ser flexible. Hay cosas de uno de que son más tolerables que otras, ¿no? Aquí ya las estoy leyendo, no crean que no las estoy leyendo aquí en el chat, les voy a dar respuesta después y vamos a hablar y por qué les pedí el tema de los hijos, porque más adelante vamos a hablar cómo ponerle límites se acorde las edades. No es lo mismo ponerle límite a un bebé a un adolescente a un adulto, ¿ok? Y vamos a hablar de algunos ejercicios prácticos que pueden empezar para empezar a trabajar el tema de los límites. Bien, entonces aquí estamos con esa dualidad que les estaba comentando, la permisividad versus el autoritarismo, o sea, cuando la persona o soy demasiado rígida, autoritaria, que todo se tiene que hacer, o sea, hay un exceso de control, o estamos ante, bueno, voy a ceder a todo lo que me pidan, porque quiero evitar el conflicto. Y es fuerte, porque entonces ahí cada vez te estás nublando, te estás perdiendo tu autonomía, no te estás defendiendo, no estás ejerciendo ese amor por ti. Bien, entonces, ¿cuál es el punto clave? Establecer límites con asertividad. Esta palabra de asertividad a veces asertividad, ¿cómo se come eso, no? O la han podido leer varios tiempos. Y yo asertividad lo veo en pocas palabras, que es aprender a defender mis derechos sin violentar los del otro. Porque yo puedo poner un límite, yo te puedo decir, no me pegues mientras te pego. Entonces es el caso quiero poner ese ejemplo típico de la crianza, ¿no? En donde yo le digo al niño, no me pegues, le estoy poniendo un límite, pero yo lo estoy agrediendo a él al pegarle. Primero que hay una incongruencia, yo le pego, o sea, yo le pongo el límite regañándolo con lo que él me está violentando a mí, ¿sí me explico? Y además estoy exigiendo mi derecho de que me respeten, pero agrediendo su derecho de ser respetado. Y no nada más con golpes, sino cuando los agredimos psicológicamente, verbalmente, herimos sus sentimientos, porque tienen que aprender. Entonces, ¿cómo yo con asertividad aprender a yo decir no, no está bien, sin tener que violentar al otro? Entonces, eso es algo duro, porque o tenemos los que dicen que son de carácter fuerte, que no se dejan de nadie, pero lo hacen agrediendo al otro. Entonces,
Entonces, no tenemos, ¿cómo les explico? O sea, no tenemos ese equilibrio, porque estoy poniendo límites, pero estoy agrediendo al otro. Entonces, tampoco esa es la intención. También tenemos el tema del manejo de la culpa, que por eso a nosotros a veces se nos dificulta poner límites, porque nos sentimos culpables, ¿ok? Nos sentimos culpables de que algo pase, de cómo pase. Entonces, esto es muy importante que nosotros tomamos conciencia y digamos, ya va, ¿por qué me tengo que sentir culpable por defender un derecho mío, ¿no? Esto es una pregunta bien interesante. Siempre le digo, yo trabajo en consulta con mis pacientes el tema de la culpa, diciéndole, no todo el tiempo que te sientes culpable es porque lo eres, ¿ok? Y probablemente ayer estoy haciendo una formación en psicología clínica y estaban hablando del tema de la culpa. Y el tema de la culpa dice de que cuando nos sentimos culpables es porque estamos agarrando una responsabilidad que no es de nosotros, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, yo me siento culpable por no cumplir la sobreexigencia de alguien más. Ya va, un momento, esa persona no puede hacerlo si no soy yo. Entonces, cuando de verdad yo quiero que se hagan esa pregunta, cuando ustedes se sientan culpables por decirle a alguien que no están de acuerdo, tienen que preguntarse eso. Ya va, ¿por qué me siento culpable? Por exigir o poner un límite que me beneficia a mí. Porque tengo que siempre agachar la cabeza y decir sí a todo. Si cada quien tiene su responsabilidad. ¿Bien? Bien, entonces en esto quiero hablar porque como nosotros vamos poniendo en paralelo el tema de la crianza y quiero hacer esta distinción entre el castigo y la consecuencia. Nosotros aquí en nuestro modelo de crianza, nosotros nos enseñaron mucho el tema de los castigos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo aprendía desde chiquito a decir que no, a poner límites, a defender mi autonomía, a mí me empezaban a castigar y obviamente como nosotros en psicología sabemos que conducta que se castiga pues tiende a desaparecer, porque obviamente no quieres recibir ese castigo. Cuando me refiero aquí con castigo positivo o castigo negativo, es porque un castigo positivo es, le voy a quitar a mi hijo algo que le gusta, o le voy a quitar el habla a mi pareja porque no hizo algo que yo quise, o lo voy a tratar mal, pues. El tratar mal ya es un castigo negativo. El castigo positivo es que yo le quite algo placentero a la otra persona para que haga lo que yo quiera. Y el castigo negativo es cuando yo hago algo displacentero para la persona, ya sea que le pego, le grito o lo hago sentir mal. Entonces a veces me dicen los papás, no, yo no lo castigo, yo no lo maltrato, yo no le hago daño, yo simplemente le quito la hora del juego, le quito la tablet, la computadora, le quito algo placentero. Yo le digo, ok, dentro del castigo positivo y negativo, el positivo es el más tolerable, no es el que recomiendo, pero ¿qué te parece si en vez de ser un castigo porque violentó un límite tuyo, sea una consecuencia? Por ejemplo, si yo le puse a mi hijo un límite de usar su teléfono, ¿ok? Y él no lo cumplió y dejó de hacer la tarea por eso, entonces yo le voy a disminuir el próximo día las horas de jugar en el celular y ese tiempo que va a tener ahora libre tiene que reparar y hacer las tareas que dejó pendiente. No sé si me van siguiendo, o sea, la diferencia entre castigo y consecuencia es que en este momento la consecuencia va a llevar a reparar el límite que infringió. Espero que me vayan siguiendo y bueno, cualquier duda, por favor, déjenla en el chat. Entonces, otra de las cosas que estábamos hablando, el tema de la flexibilidad y todo esto, es que hay límites que son negociables y hay límites que no son negociables. Por ejemplo, un límite con mi pareja, les voy a poner este ejemplo de pareja porque no nada más me quiero enfocar en los hijos, o por ejemplo, también puedo poner con los padres, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, con mi pareja, un límite que no es negociable para mí es que me agredan, me ofendan o me griten o me maltraten. Eso es un límite no negociable. O sea, si ya yo veo que mi pareja me maltrata de algún tipo, de alguna manera, ya yo sé que eso es un límite que yo no puedo negociar. Pero, por ejemplo, un límite negociable para mí puede ser de que yo estoy acostumbrada siempre a hacer las cosas de tal manera y es una norma para mí, pero puedo flexibilizarla un poco por el bien de la convivencia.
no sé si me van siguiendo, yo todos los días mi límite es que yo tengo que tener tantas horas de descanso, pero un día, por X o Y razón, pues voy a tener que negociar ese límite porque se necesita para el bien de la convivencia. Entonces, para nosotros tenemos que tener claro cuáles cosas estamos dispuestas a aceptar y cuáles no. Muchas veces nos cuesta poner límites porque ni siquiera los logramos identificar. Ojo con eso. Por eso les pedí que por favor escribieran en el chat situaciones específicas. No, bueno, en el trabajo me cuesta decirle a un compañero que no cuando me está pidiendo que le haga una parte de su trabajo. Con mi hijo me cuesta decirle que no y quitarle el teléfono a la hora que yo estoy diciendo. Con mi pareja me cuesta decirle que no en tales momentos. O sea, esos son los ejemplos que me gustaría muchísimo que me escribieran en el chat y sobre todo a qué tipo de personas. Por ejemplo, eh, ponerles límites a mi papá, para mí es más sencillo que ponerles límites, no sé, a mi jefe. Y suena curioso, ¿no? Pero a mi papá le tengo más confianza y le puedo poner límites, pero a mi jefe, como es una figura muy de autoridad para mí, me cuesta decirle capaz no a algo. Pero eso es algo que yo tengo que identificar y decir, ok, me cuesta, pero necesito ponerle límite porque está violentando algo mío. O sea, mi derecho de descanso, me está poniendo más trabajo del que me corresponde, X o Y razón, ¿ok? Entonces tengo que buscar una manera entonces, si ya yo sé que a mi jefe me cuesta ponerle límite y le tengo que poner límite, me preparo, literalmente practico, porque en el momento no voy a saber qué decirle. Entonces les van a servir bien las formulitas que les voy a dar más adelante. Entonces aquí vamos al tema, a la raíz del asunto, porque antes de pasar a darle como que le puedes poner límite de esta manera, le puedes poner límite de esta manera, yo necesito que ustedes identifiquen por qué les cuesta poner límites. Y esto es muy importante porque no importa las recomendaciones que yo le doy, si ustedes no abordan estas causas, no lo van a poder aplicar porque en el momento se van a congelar, van a sentir estas emociones que están por aquí, estos sentimientos, y se van a bloquear y no van a poder poner el límite. Entonces, para mí es súper importante que nosotros identifiquemos, ya va. Si a mi jefe me cuesta ponerle límites, ¿por qué será? Que entonces, ¿siento culpa? No, con mi jefe yo no siento culpa. ¿Me da pena? Sí, me da pena porque es una figura de autoridad para mí, ok. ¿Tengo miedo al rechazo de la persona? ¿Será que tengo miedo de que me diga que no soy buena trabajadora y me despida? Entonces, si me despide tal cosa, no tengo dinero, ¿cómo mantengo a mi familia? Ok, voy identificando, ¿no? O, por ejemplo, me cuesta ponerle límites siempre a esa tía que me llama cada rato y puede tener todo el mundo que la ayude, pero siempre me pide ayuda a mí, incluso si yo estoy mal. Pero no le puedo decir que no. ¿Qué me pasará? ¿Será que tengo esa cultura del sacrificio muy arraigado? Que es que en mi casa me enseñaron que el que ama se entrega. Si tú no estés bien, me sacrifico por ti. Vengo de esa cultura del sacrificio, que la hemos venido hablando mucho en los foros chat. Entonces, por eso tengo que identificar qué emoción me genera ponerle límites a eso. Por ejemplo, tengo muchos papás que me dicen, ya va, explícame algo, ¿por qué te cuesta mucho ponerle límites a tu niño? Me dice, no, por lo que pasa es que me siento culpable. Y yo, ¿por qué te sientes culpable? No, porque resulta que me separé del papá, entonces yo me siento mal, me da cosita, porque yo sé que él está sufriendo mucho, entonces, bueno, yo lo dejo. Y yo le digo, pero tú no sabes que esos límites que le está poniendo son necesarios para él, para su desarrollo. Y me dice, sí, pero es que me siento muy culpable. Entonces, hasta que yo no trabajé con la mamá el tema de la culpa, de que entendiera que no era su culpa, qué tal, y hacer ese proceso incluso psicoterapéutico, la mamá no podía ponerle límites. Bien, y aquí Lourdes está genial. Lourdes dijo, yo voy a aprender a ponerle, voy a aprovechar el foro chat, si me gusta. Y las personas que están viendo esto en YouTube, por favor, lo pueden dejar en comentarios, escribirme al WhatsApp, que yo con mucho gusto les voy a responder, apenas pueda, por supuesto. Por ejemplo, aquí ella nos está diciendo, me cuesta decir no a mis hijos y a mis nietos. Ya me especifica las edades, que los nietos y los hijos, bueno, más que todos los hijos son mayores. Tranquila, Lourdes, Lourdes, en las últimas láminas vamos a hablar de cómo poner el límite a los hijos adultos. Tranquila, que te vamos a apoyar con eso. Y todo es para evitar conflictos entre ellos. Entonces, como que capaz haces de mediadora, ¿ok?
pero todo eso te lo estás tragando tú, entonces estás incumpliendo tus propios límites y ya llegas a un punto que estás muy agotada, porque nadie va a pensar en ti. O sea, quisiera decirles de que esas personas por las que ustedes se sacrifican y siempre le dicen que sí para evitar esos conflictos, van a despertar un día y van a decir, mira, mi abuela, mi mamá Lourdes siempre se sacrificó por mí, yo voy a tener mayor consideración. No, no lo van a hacer. Muy pocos lo hacen hasta que nosotros no se lo digamos. Y es difícil porque si soy una persona más introvertida, más sumisa, yo no lo voy a pretender que siento culpa. ¿Por qué quieres evitar conflictos? Necesitas que ellos tengan conflicto para que solventen esos problemas. Ah, pero no sé cómo afrontar los conflictos y ellos tampoco. Ah, bueno, entonces puedo trabajar un poquito la parte en psicoterapia familiar para ver y aprender como familia estrategias para trabajar el tema de los conflictos. Entonces, si yo lo hago para evitar conflictos, tengo que preguntarme yo, ¿qué me pasa ante el conflicto? ¿Será que no tengo recursos? Tengo miedo al rechazo de mi familia, tengo miedo que mi familia se separe. Viene desde esa cultura de sacrificio, que me tocó sacrificar yo por el bienestar de mi familia. Cóchale, son bastantes cosas bien interesantes que nos vamos a empezar a preguntar. Por aquí Andreina también compartió un mensajito. Ajá, en esto, que le cuesta ponerle límites a personas que tienen temperamentos fuertes. Andreina, para ese tipo de eso es cuando te digo el tema de las personas que se enojan cuando le pones un límite son aquellas que se benefician porque no los tienes. Entonces las personas que son de temperamento fuerte, entre comillas, ¿ok? Porque son personas que han aprendido a poner límites agrediendo a los otros. Y ojo, o sea, no digo que lo hagan con mala intención, que no te quiera, eso es un modelo aprendido. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que ver, ok, ¿qué me genera ponerle un límite? Su reacción. ¿Ok? Porque me va a gritar, me va a agredir y me siento pequeña y me nublo. Entonces, ya en esos procesos tengo que preguntarme en qué tipo de relación estoy. Entonces, bueno, no quiero dejar a mi pareja ni nada de eso, pero quiero mejorarlo. Bueno, entonces vamos a evaluar y aunque quiero dar recomendaciones muy puntuales a cada uno, son procesos que tengo que indagar ahí. Entonces, ¿qué recomendaciones te doy a ti? Que empieces a preguntarte, ya va, ¿cómo se manejaban los límites en la casa? ¿Cuáles fueron mis modelos de amor aprendido en casa? ¿Qué pasa cuando él tiene un temperamento fuerte? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo me atrevo a decirle que no a una petición que haga? Entonces, ve, ahí vamos viendo qué podemos ir haciendo y sobre todo practicar. Las personas que les cuesta ponerle límites a personas con temperamento fuerte son usualmente personas que tienen miedo al rechazo de esa persona. También se debe a que yo no sé qué hacer cuando venga ese ataque a mí, porque las personas de temperamento fuerte ataquen para imponer su punto. Y cuando uno le dice que no a algo, se sienten atacadas porque su poder se los da, su seguridad los da eso. Entonces es algo bastante complejo que tendría que ver caso por caso, ¿no? No quiero generalizar, pero es algo bien, bien importante. Dale, Georgie, si quieres hacer un aporte, nuestra orientadora aquí apoyándonos en la audiencia. Ajá. Bueno, hola, buenas tardes. Casualmente el martes cuando hablábamos del niño interior y de las heridas de la infancia, cuando se mencionan las heridas de abandono y de rechazo particularmente, es cuando también tiene mucho que ver con la ausencia de establecer límites. Entonces también hay que revisar si de pronto tenemos esas heridas emocionales, esas heridas psicológicas dentro de cada uno de nosotros y ver si me cuesta establecer límites es porque también tengo esas heridas allí. Bien, gracias por eso, Georgie. Y justamente eso, ¿no? ¿Por qué nosotras empezamos? Y voy a conectar eso porque me interesaría muchísimo que después de este foro se dé en la pasada a ver el de heridas de la infancia. Porque esto es las razones por qué te cuesta, pero esto tiene su origen. Y ese origen viene de la capaz de la infancia, de modelos aprendidos. Por eso en el caso de la compañera que con el temperamento fuerte, viene capaz de modelos de sus figuras de apego, las personas que la criaron, su familia viene así. Entonces, es muy importante yo reconocer si yo tengo esa herida abierta cada vez que alguien
con un temperamento fuerte o cuando me cueste poner límites, porque me voy a sentir rechazado, incluso abandonado por eso. Entonces, bien interesante, pásense por ese chat porque hablamos de esas heridas, cómo identificar cuando las tengo y qué puedo hacer. Pero todos estos temas, estas causas, yo quisiera decirles que se arregla nada más viendo este foro chat, pero es un trabajo. Es un trabajo que se tiene que ver a nivel de psicoterapia. Incluso, yo les quiero comentar algo, o sea, estos foro chat nosotros lo hacemos con la intención de que tomen conciencia de las situaciones que tienen, que agarren las herramientas que puedan y si las pueden aplicar, genial. Pero si usted ve que una herramienta no la puede aplicar, ahí es cuando nosotros acudimos a ayuda profesional. Aquí nos está comentando Lourdes, me cargo mucho con sus actitudes, me hacen sentir mal, como que no los quiero, se enfadan, dicen que tengo preferencias. Bien, acuérdate que las personas que se enojan cuando le pones un límite es porque se benefician de ello. Y por supuesto, entonces viene la tendencia a manipular. Si yo no puedo, si no lo hago desde las fuerzas, a través de agresiones directas, entonces agarro un rol más pasivo. Entonces empiezan a manipularte. Si yo te digo que no y tú no lo respetas, empiezas a decir, viste, es que tú no me quieres, es que tú eres mala, que tienes preferencias. Entonces empiezan a ver todas esas conductas de manipulación para que tú cedas el límite. ¿Sí me explico? Entonces, ojo, si ustedes de por sí tienen, ya son personas de 30, 40 años, llevan toda su vida con dificultad de poner límites, obviamente si empiezan a ponerle límites va a haber resistencia de su entorno. ¿Ok? Entonces cuando hay esa resistencia del entorno, es donde yo empiezo a evaluar, ok, qué tipo de relaciones estoy teniendo en mi vida. Entonces ya tienes hijos mayores, tienes nietos. Entonces ver cómo nosotros podemos trabajar en el núcleo de la familia para empezar a darles recursos a la familia de solventar conflictos que no sean ni desde la agresividad ni desde la manipulación. Porque eso todo lo que me estás mencionando son conductas manipulativas. Y ojo, no siempre opto por el sentido de la benevolencia en decir de que no lo hacen adrede desde la maldad, pero si ya son adultos, tienen que resolver las cosas como adultos. Y cuando veamos la lámina de cómo poner límite a los hijos adultos, te vas a identificar bastante, Lourdes. ¿Ok? Entonces, aquí es donde quiero ver, y casualmente, mira, es que nada es casualidad, vamos a hablar del tema de la responsabilidad afectiva. ¿Cómo hasta qué punto, Lourdes, te tomo de ejemplo, Lourdes, porque fuiste el caso que colocaste ahorita, cómo yo sé hasta qué punto mi límite no transgrede al otro y me tengo que hacer responsable de mi parte? Y el tema de la responsabilidad afectiva es que yo me tengo que hacer responsable de cómo mis acciones afectan al otro. Usualmente las personas que manipulan es porque carecen de responsabilidad afectiva. Yo no puedo hacer algo y decir, ay, es que yo soy así. Y no tengo responsabilidad afectiva de decir, ya va, pero mi forma de ser está afectando a alguien aparte de mí. Ok, claro, yo no soy 100% responsable de cómo tú interpretes mis acciones. O sea, yo no sé cómo se van a tomar tus hijos cuando tú le digas, no, en mi casa no está permitido que usted se alce la voz. Ay, es que tú estás tomando preferencia, que no sé qué más. Y me dice, no entiendo que estén molestos, pero igual eso es un límite que no voy a permitir. Entonces, hasta ellos se van a sentir mal, pero eso ya no es tu responsabilidad, porque ellos tienen que tener responsabilidad también afectiva de decir hasta qué punto mis acciones están haciendo o transgrediendo a los demás, están afectando a los demás. Y aquí es donde yo le digo que tenemos que tener empatía genuina, es como les hago ese comentario ahorita, que entiendo que estés molesto, entiendo que sientas de que tengo preferencias, te entiendo, o sea, realmente, genuinamente entender al otro y decir, yo te entiendo que estés molesto porque no te gusta que te esté diciendo que no, pero es algo que ya conversamos o es algo que de verdad me molesta, me hace sentir mal, capaz no te estás dando cuenta que lo estás haciendo, pero yo necesito hablarlo, ¿ok? Y aquí vamos con otro término que agregamos aquí, que es el tema del complejo de ambulancia, ¿ok? Como el tema del complejo de ambulancia. Hay gente que le encanta estar socorriendo a todo el mundo, que no le dice no a nadie porque todo el mundo lo necesita mi ayuda. Si yo no lo hago, si yo no ayudo, se cae el mundo. Entonces, de verdad, eso es algo muy duro porque primero estás incapacitando al otro de que pueda hacerse cargo de su vida.
Sí me siguen. Cuando yo ando con el complejo de ambulancia, pensando que todo el mundo yo lo tengo que ayudar, que sin mí no pueden seguir adelante, eso es un complejo donde yo incluso estoy denigrando la capacidad del otro de él mismo resolver sus problemas. Entonces, cuando yo le digo sí a todo el mundo, ya va. Sí, por favor, hazme este favor, pero yo digo, ya va un momento, tú no te puedes hacer ese favor tú mismo, al menos de que de verdad estés que esté enfermo, que de verdad no pueda hacerlo, y hacerle la pregunta a la otra persona, no simplemente decirle, ay, hazlo tú y ya, porque yo aprendí en el foro chat de Rapport a decir que no. No, ya va. Genuinamente preguntarlo, ya va. ¿Por qué tú crees que no puedes hacerlo tú? A los niños, por eso yo les digo mucho a los papás que hacerle todo a los niños es una maldad durísima, porque no le estás enseñando autonomía, no le estás enseñando que ellos mismos se hagan cargo y tengan responsabilidad afectiva de sus acciones. Es como el típico papá que todo el tiempo que su hijo comete un error, salen ellos con su complejo de ambulancia a resolverle los problemas. Entonces tenemos después un adulto que no tiene responsabilidad afectiva, que no sabe reparar sus errores y se anda llevando a la gente por delante. Entonces, observemos que proteger o tener ese complejo de ambulancia estamos también denigrando el otro y es sumamente agotador para uno. Es sumamente agotador que te encargues de hacer tantas cosas. Cada quien se tiene que encargar de su parte, de su responsabilidad. Bien, entonces, aquí vamos a hablar de dos puntos bien importantes, del tema de ponerle límites a la pareja y el tema de ponerle límites a la familia. Y por supuesto, esto tiene que ver todo con lo que hemos venido hablando. El tema de las parejas, cuando la familia no la elegimos, o sea, la familia viene, nosotros nacemos donde nos toca nacer, no podemos elegir nuestra familia. Sin embargo, con la pareja es algo distinto. Ahorita está muy de moda las red flags, que es las banderas rojas y las banderas verdes. Entonces, muchas veces por nuestros modelos de amor, por nuestros patrones aprendidos, elegimos parejas que desde el inicio están violentando nuestros límites. Entonces después, cuando nosotros hacemos conciencia de eso para que no nos dejen, le queremos empezar a poner límites y empiezan los conflictos. No sé si me siguen. En el momento de la elección de pareja, si tú eres 50% responsable de lo que tú estás permitiendo que te suceda en la relación. Por supuesto, el otro 50% le corresponde a la otra pareja, porque son dos. Entonces es interesante observarme y decir, ya va, hasta qué punto yo elegí esta pareja que empezó a ser así. Porque después de la etapa del enamoramiento, después que te muestran todo lindo, todo hermoso, empiezan a salir las cosas. Y cuando la pareja es de por sí agresiva o abusadora o no respeta límites, eso se empieza a ver desde el inicio. Y caen a la manipulación, son más sutiles, pero ahí está. Entonces, lo importante es que si nos estamos dando cuenta ahora de que de alguna forma están violentando nuestros límites, y de verdad, por más que yo insisto en ponerlos, ahí es donde nosotros tenemos que ver hasta qué punto vamos a seguir permitiendo esto. Cuáles límites son negociables y cuáles no. Pero para eso es un trabajo muy interno que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Y cada quien tiene que tener responsabilidad afectiva. Si yo veo que a mi pareja no le importa constantemente sus acciones y cómo me afectan a mí, como dicen esta generación, eso es una red flag, bandera rojita, te está diciendo, hey, algo está pasando aquí. Y con el tema de la familia, sí es cierto que nosotros no elegimos a la familia, pero sí es cierto de que nosotros elegimos cómo relacionarnos con nuestra familia. Y a veces el contacto cero es la última opción, pero es la más sana. O sea, hay personas que no van a respetar tus límites por más que puedan y que lo mejor que puedes hacer es distanciar. Por ejemplo, Lourdes, en tu caso, no sé, porque voy a decir una recomendación muy general, tienes que ver si te aplica a ti o a las personas que se identifiquen con la historia de Lourdes, pero, por ejemplo, hay conflictos que no te competen a ti y que tú tienes que dejar que la gente se resuelva, tienes que dejar que las personas resuelvan sus conflictos. Si alguien te pide ayuda, y esto es una frase que les voy a regalar que a mí me costó mucho aprender, pero porque yo era de complejo de ambulancia, cónchale, no se metan donde no lo han llamado. Con el tema de la familia, estoy hablando de la familia, o sea, le compete a usted como madre su hijo cuando es pequeño, cuando es adolescente, cuando está dentro de su responsabilidad, ¿ok? Le compete su pareja porque es su pareja,
pero lo que es la familia extendida, abuelos, padres ya que son adultos, hermanos, o sea, cuando ya tiene que ver directamente esas cosas, nosotros tenemos que a veces decir, hay guerras que no valen la pena ni siquiera estar a favor de la guerra ahí. Entonces, lo que me quiero decir es que nosotros no podemos elegir a nuestra familia, pero sí podemos elegir cómo relacionarnos. Ya yo sé y lo digo con una experiencia muy personal, yo tengo familiares que no respetan límites y que nunca en su vida van a aceptar que están haciéndome daño. Para ellos en su mente, eso es normal, porque vienen de una cultura muy grande de sacrificio. Y yo decidí que esa familia limité mi contacto con ella. No quise hacer un contacto cero, pude distanciarme y la visito muy puntualmente. Y cuando los voy a visitar, ya yo sé cómo sobrellevar la relación y ya sé que hay cosas que no puedo hablar porque van a violentar mis límites. Y hay personas que sinceramente yo dije bloquear. No puedo más, porque si ya yo te estoy pidiendo un límite y lo sigues transgrediendo, que yo me quede ahí aguantando, significa que yo estoy violentando mi propio límite. No sé si me van siguiendo. ¿Ok? Entonces esto es bien importante y yo quiero que ustedes lo tomen en consideración. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar ya con las herramientas, ¿no? Como que, ok, como todo muy bonito, ya me estoy dando cuenta de la importancia de los límites, me estoy dando cuenta de por qué me cuesta poner esos límites, ¿verdad? Qué interesante, ya me empiezo a dar cuenta de muchas cosas. Pero, ¿qué puedo hacer? Y aquí es como que se hagan esta pregunta, esto es un ejercicio de que quiero que hagan. Aquí ya tenemos somos 9 personas aquí, hoy hasta los momentos conectados en el chat. Por favor, escríbanme cómo les gustaría a ustedes ser tratados. ¿Ok? Escríbanlo, literal, escríbanlo. Yo les voy diciendo las mías. Esta es la dinámica que les digo que quiero que hagamos juntos, que se lleven del foro chat. Y las personas que están viendo la grabación en YouTube, háganlo. Tomen lápiz de papel. Ahorita me sentí muy contenta porque ayer el foro chat del niño interior fue hace 2 días. Y ayer me escribió, o fue hoy, creo que fue hoy, me escribió una mamá y me dijo, vi la grabación e hice el ejercicio y me encantó y me mandó lo que escribió y fue muy bonito ver que de verdad este compartir le está sirviendo, que no se queda puro en bla bla. Bien, entonces vamos a escribir. Si quieren compartirlo en el chat, lo comparten. Si lo quieren escribir al privado, en el chat les da una opción que nada más yo lo lea. O si no, en el WhatsApp me lo pueden enviar. O sea, ¿cómo a mí me gustaría ser tratado? A mí me gustaría primero me gustaría que me escucharan, ¿okay? Que me escucharan, me gustaría que validaran mis emociones, no tolero una persona de que yo le estoy diciendo, mira, me estoy sintiendo mal, esto, y le da igual. O sea, a mí me gusta alguien que me preste atención, me gusta alguien que me escuche, alguien que me comprenda, que valide lo que yo siento. También me gusta las personas sinceras, que cuando yo haga algo que no está bien, que me lo digan, que se sientan, que me lo digan de buena manera. Cuando ya pase todo el conflicto, se me acerca, mira, Adriana, ya que estamos más calmadas, me gustaría que tomaras en cuenta esto, porque no me hizo bien. O sea, a mí no me gusta la gente que todo me lo dice que sí. O sea, me gusta la gente y creo que mis amistades y mi pareja lo saben. Dime que estoy haciendo mal. Porque yo sé de que de por sí yo soy manipuladora, o sea, no crean que yo aquí hablando desde la perfección, no. Más manipuladora que yo, creo que no hay. De hecho, yo le digo a la gente, usted me va a venir a mí a echar a mí cuentos cuando yo hago historias. O sea, a mí, la mamá de los helados de la manipulación. Y entonces ¿por qué lo digo? Porque yo lo tuve que reconocer en mí para empezar a trabajar porque yo tengo responsabilidad afectiva y no puedo andar manipulando a la gente para que haga lo que yo quiero. Entonces ahí es donde, ¿sabes? Entonces, pero eso lo tuve que hacer consciente y empezar a decirlo, empezar a hacer las peticiones. ¿Se acuerdan lo que dijimos al inicio? 3 variables afectan aquí el tema del límite. Aprender a decir que no, aprender a hacer peticiones y tercero, y lo más importante, aprender a reconocer mis necesidades. Entonces, a conocerme yo y aprender mis necesidades. Entonces, aquí esto lo vi hace poquito y yo dije, nada, lo voy a agregar a las diapositivas, que decía, yo no acepto nada menos que, cuando ponemos un límite, creemos que el límite está en la otra persona. Por ejemplo, cuando tú le dices, no te permito que tú me grites, el límite de
que no te permito que tú me grites, le estoy poniendo la responsabilidad al otro que lo haga. No sé si me explico. Cuando yo le digo al otro, no te permito que me grites, tengo que esperar que él me deje de gritar. En cambio, si lo volteamos y decimos, yo no acepto que tú me grites, ¿sí ven la diferencia del límite? Los límites tienen que ser con respecto a nosotros, porque nosotras hacemos, o nosotras, todos los nosotros, tenemos que ser las que ejecutamos el límite, no esperar que el otro lo respete, no, yo lo decido. No, no es que lo puedes decir de entrada, porque es lo más natural, no te voy a permitir que me grites, ¿ok? O le puedes decir, no me estés gritando, le pongo el límite afuera. Pero yo después, si la persona sigue, porque no toma conciencia de que, oye, yo digo, yo no acepto que tú me grites y literalmente me voy. O sea, no solamente en palabras, porque si yo le digo, no me acepto que me grite y me quedo ahí para que la otra persona me grite, el límite se violentó. ¿Sí me explico? Entonces, esta es una frase súper poderosa. Cuando le voy a poner un límite a alguien, por ejemplo, ya no vas a jugar más con el teléfono, hijo. A que yo le diga, yo no acepto más que juegues con el teléfono. Y le retiro el teléfono, retiro al niño, le contengo el berrinche, pero se mantiene el límite firme. Si me van siguiendo, espero que con estos ejemplos quede más claro eso. Voy leyendo en el chat. Por aquí me están comentando. Me gusta, perfecto, me encanta cuando participan, qué bellas. Me gusta ser tratada con respeto, valorada y considerada, la sinceridad, perfecto. Entonces, como esos son conceptos muy generales, me gustaría, ser tratado con respeto. Para mí, ¿qué es ser tratado con respeto? Entonces empezamos a decir acciones más concretas como le estoy diciendo. Me gustaría que me escuchen cuando hablo. Me gustaría que me hablen en un tono de voz moderado. Me gustaría que me den mi espacio cuando estén molesta. ¿Ok? Y no acepto nada menos que me den mi espacio cuando estén molesta. Y por eso les puse la frase, ustedes la completan. Por aquí nos dicen, me gustaría ser tratado con sinceridad, igualdad, compartir diferencias y llegar a un acuerdo, ¿ves? Entonces yo no acepto nada menos que nos hablemos en un tono de voz moderado, nos calmemos y lleguemos a un acuerdo que satisfaga a los dos. Porque si yo te digo que sí ahorita, estoy permitiéndole al otro para evitar el conflicto, pero el conflicto, mire, se me acaba de recurrir algo, ¿no? Para explicarlo. Cuando yo evito un conflicto afuera, comienzo uno adentro. Lo voy a repetir porque incluso me lo digo a mí misma. Cuando yo evito un conflicto afuera, creo uno adentro. Porque cuando digo no voy a decirle nada porque no quiero generar una pelea, no quiero perder la relación, no quiero perder la amistad o pelearme con mi hijo que no me quiera, empiezo a crear un conflicto adentro porque me callo mis necesidades y empieza a generar un conflicto adentro. ¿Qué frase tan poderosa me acaba de llegar ahorita y se las regalo hoy, ¿no? Y me lo recuerdo yo hoy. Cuando yo quiero evitar un conflicto afuera, genero un conflicto adentro de mí. Entonces, se los dejo ahí a ver cómo les suena a cada quien. Por aquí dice Belkis, me gusta que me presten atención, me gusta que no me ignoren, genial, o sea, si no me gusta que me ignoren, ¿qué es ignorar? Por ejemplo, a mí me mueve demasiado que, por ejemplo, yo le estoy hablando a una persona y no me mire a los ojos, y yo hago esa petición, yo le digo, mira, sé que hay gente que te puede prestar atención mientras usa el teléfono, pero yo le digo, mira, yo necesito en este momento, se lo digo mucho a mi pareja, pero yo te estoy escuchando, mi amor. Y yo le digo, no, mi amor, porque yo necesito que tú me mires, porque esto es muy importante para mí. Yo me siento escuchada si tú me miras. Si usas el teléfono, me siento ignorada. Pero eso lo hago ahora. La Diliana de antes formaba esas peleas que usted ni se imagina. Y por ende, por eso tengo la relación que tengo hoy, porque la construimos los dos, ¿no? Y por supuesto lo mandé a ir a terapia. La gente que conoce a mi novia Gerardo, yo lo mandé a ir a terapia. Yo le dije, no acepto nada menos que tú vayas a terapia a arreglar tus problemas, porque yo no me voy a aguantar esto. Eso es un límite no negociable para mí. Yo le dije, puedes ir cuando tú estés listo con el terapeuta que tú quieras, pero tienes que ir a solventar esto porque esto no es negociable para mí. Si yo no le digo nada por evitar un conflicto en mi relación de pareja, genera un conflicto dentro de mí y no es sano. ¿Ok?
Me gusta que a mi opinión le den una respuesta bien. Genial, Belkis, me gustó eso. O sea, decirle a la persona, o sea, yo necesito que tú me respondas lo que yo te estoy preguntando. Tenemos que hacer, hay personas que en el momento no saben qué responder, entonces tú le puedes agregar, Belkis, porque tampoco es presionar al otro a hablar. Tú le puedes decir, si en este momento no sabes qué decirme, por favor, cuando estés listo, yo espero tu respuesta. ¿Ok? Y ahí llegamos a un equilibrio. Chévere, espero que les esté gustando mucho el foro chat. Me gusta muchísimo que participen y me estoy llevando bastante aprendizaje también de ustedes. Esta es otra frase que me encantó y la agregué. No tuvimos la oportunidad de hablarlo en el foro chat cuando lo dimos la primera vez, pero la agregué hoy. El prefiero no hacerlo. Esto para las personas como yo, que nos cuesta decir que no, esta frase es poderosísima. ¿Por qué? Porque yo quiero que sean realistas ustedes. Ustedes tienen que poner límites que puedan sostener, que sean realistas contigo. ¿Ok? Yo no puedo poner un límite, por ejemplo, a mi hijo, vas a usar el teléfono hasta tal hora, cuando yo no puedo estar pendiente de hacer cumplir ese límite. Hablo en el caso de los niños, ¿no? Yo no puedo poner un límite en mi hogar que yo no puedo hacer valer mientras mi familia se aprende esa dinámica. No sé si me explico. Y con el tema de los trabajos, esto es muy bueno en el ambiente laboral. Cuando nos piden hacer varias cosas, nosotros vamos a decir, prefiero no hacerlo y vamos a ver qué responde la persona. Porque si ya yo te estoy diciendo, no te estoy diciendo que no de entrada, por eso le digo, esto es bueno para empezar antes de decir que no. Cuando alguien te pide un favor, tú le vas a decir con mucha pena, así, díganlo con pena, díganlo con miedo, con culpa, con lo que esté en usted le dice así muy calladito, le dice, mira, prefiero no hacerlo, y se queda callado para ver qué le va a decir la otra persona. Dependiendo de cómo reaccione la persona, usted sabe si el límite estaba beneficiando o no a la otra persona. Me explico, si yo le digo a mi jefe, prefiero no hacerlo, y él se enoja, ¿cómo que no? ¿Qué tal? Y lo otro. Tú le dices, ya va, pero si eso no es mi responsabilidad. Te estoy diciendo que prefiero no hacerlo. Si él me va, entonces pones a la otra persona en el cuestionamiento, ya va, si me está diciendo que prefiere no hacerlo y yo insisto, la voy a obligar. No sé si me explico. Esta frase es súper poderosa y mi pareja, yo se la enseñé a Gerardo porque yo como les dije, yo también soy manipuladora. Entonces a veces cuando Gerardo me dice que no, yo empiezo a manipularlo. Entonces yo le digo, amor, mira, como yo me conozco, cuando tú de verdad no quieres hacer algo y le digo, dime que prefieres no hacerlo, para que me ayudes a darme cuenta que entonces que te voy a forzar a hacerlo. Es bien interesante, ¿no? Hacernos ese cuestionamiento. Entonces ahí se los dejo de regalo. El prefiero no hacerlo. Cuando esa persona que es de temperamento fuerte te pida algo que tú no quieres hacer, tú le dices, mira, prefiero no hacerlo. Y si se pone agresivo, tú le dices, mira, cuando estemos calmados, vamos a conversar, porque de verdad prefiero no hacerlo. Y si te obliga y si te quiere hacer sentir mal, te das cuenta o que está agrediendo o que te está manipulando, usted ya sabe. Si me siento culpable, no es porque tenga la culpa. Esto es normal y empezamos a trabajar ese diálogo interno, empezamos a hablar de una manera. Pero como dijo Georgiari, si yo tengo esas heridas abiertas, voy a ceder. El límite lo voy a ceder. Entonces, hay que poner un límite que somos capaces de sostener. ¿Ok? Y los límites pueden ser progresivos. ¿Ok? Esto es una habilidad que yo tengo que ir entrenando. O sea, no quiero que salgan de aquí y dicen, ay, sí, voy a ponerle límites a todo el mundo. Entonces quieren salir corriendo cuando ni siquiera han aprendido a gatear. ¿Ok? Entonces, quiero que estén muy, muy, muy atentos con eso. Bien, esta es otra estrategia que yo les quiero dar, que me encanta, yo la usé, empecé a usar. Esta fue la primera realmente que empecé a usar. La estrategia del sándwich. ¿Ok? Esta estrategia del sándwich es muy sutil y me da risa porque yo la aplico con mi novio, ¿no? Entonces él me dice, y él sabe que lo estoy haciendo. Con mi familia, que yo tengo familia, quien me conoce sabe cómo es mi familia, ¿no? Entonces cuesta decirle a veces las cosas negativas, ¿no? O decirle que no, porque no aceptan. O sea, es muy difícil ponerle límite a una persona que no pueda tener responsabilidad afectiva, o sea, que no pueda reconocer que está haciendo algo que no está bien. Entonces, acuérdense, y con esto me recordó para decirles algo, el límite no es para que
La intención del límite no es para que la otra persona te dé la razón, porque muchas veces tú vas a tener que poner un límite a alguien que no asume que tú tienes la razón, que tú tienes razón para defender tu derecho. Hay gente que no le va a importar, no le va a importar y el límite va a seguir ahí. Entonces, quiero que sepan que el objetivo del límite no es que la otra persona te dé la razón. La intención del límite es que tú no permitas que te hagan algo que no puedes o que sepas hacer una petición de lo que tú necesites. ¿Ok? Entonces vayan leyendo aquí en la lámina el tema de el método del sándwich, ¿no? Se van a acordar. Lo primero, también sirve mucho para dar críticas constructivas, pero también para poner límites. Vamos a ver qué ejemplo reciente tengo que puedo utilizar. Por ejemplo, le quiero decir a... es que tengo muchos ejemplos que quiero dar, pero voy a poner uno más reciente. Por ejemplo, yo soy una persona que cuando estoy muy, muy enojada necesito mi espacio, ¿no? Entonces yo tengo una pareja, pobrecito Gerardo, le están picando los oídos. Menos mal que no está viendo la grabación, no está viendo el streaming ni la grabación. Entonces yo llego y le digo que me dé mi espacio, ¿verdad? Entonces yo sé que es un tema muy sensible para él porque él es una persona que cuando quiere cariño y tal y lo otro. Entonces yo le digo, mira, le doy un cumplido, le digo, mi amor, valoro mucho que me estés dando mucho cariño, que me abraces, a mí me encanta que me abraces y todo eso, pero en los momentos que estoy enojada necesito mi espacio. Yo sé y cierro el sándwich y digo, yo sé que tú tienes la habilidad de esperar que a mí se me pase y así te pueda recibir con mejor amor esos abrazos que me quieres dar. Mire la diferencia. Por ejemplo, cuando yo le quiero dar una crítica a mi hijo que se pone a la defensiva, ¿no? Que es muy desordenado, no ha arreglado el cuarto. Y ya yo estoy al borde porque ya le he mandado como 10 veces que arregle el cuarto, ¿no? Entonces le puedo empezar a decir, hijo, ¿te acuerdas la otra vez que me ayudaste a arreglar la casa, me ayudaste a lavar los platos? De verdad, yo sé que tú en el fondo me quieres colaborar. Yo sé que a veces te da pereza, pero yo sé que tú quieres colaborar. Pero estoy ya un poquito molesta porque yo te mandé y con firmeza, ¿no? Eso es muy importante. Y dice, pero yo en este momento estoy molesta porque yo te mandé a arreglar el cuarto y no lo hiciste. Yo necesito que de verdad pongas de tu parte y cierro el cumplido. Yo sé que tú eres capaz porque fíjate cómo arreglaste todas estas cosas y que lo vas a empezar a hacer. O sea, yo no espero nada menos que mantengas arreglado el cuarto porque esa es tu responsabilidad. Vean cómo voy poniendo con ejemplos eso. Por ejemplo, la persona que está enojada. No sé, esa persona de temperamento que sé que si le digo que no, le voy a, no sé, no le voy a hacer la comida a la hora que puede, porque a esa hora es que yo puedo hacer o tengo que hacer otra cosa y sé que se va a poner a la defensiva, yo le digo, mira, yo con mucho gusto te puedo hacer el favor, yo te puedo hacer la cena, yo te puedo atender, pero en este momento se me complica porque tengo que hacer esto y esto y aquello. Pero sí me comprometo que lo puedo hacer a tal hora o pienso que tú lo podrías hacer. Yo sé que tú me vas a entender, que tú me has ayudado en otras cosas, que y cierro. No, no sé si me van viendo la estrategia, ¿no? Comienzo con un cumplido, siempre en los cumplidos es no simplemente decir, ah, yo sé que tú puedes, sino tratar de traer a colación una situación donde anteriormente lo haya logrado, doy la crítica y después cierro como para motivar que se dé. O sea, literalmente ahí le dijiste, le pusiste el límite cuando no, como que le pusiste el límite a la persona, pero no de una forma, fue de una manera asertiva, ¿ok? Fue de una manera asertiva. Bien, denme un segundito rapidito que ya les vengo para acá. Espérenme un momentico, vayan ahí si quieren poniéndome unos ejemplos en el chat. Bien, volví. Ok. Entonces, ya sabemos, esta técnica es muy buena. De hecho, con esta fue la que yo comencé y he empezado a hacer. Y como yo les dije, o sea,
va a haber personas que se les va a hacer más fácil poner límites que con otras. Y por eso yo le digo, ustedes tienen que ver cuáles son sus talones de Aquiles. ¿Cuáles son sus talones de Aquiles? Bien, entonces vamos a continuar. Y yo quiero aquí comentar qué problemas de salud mental trae la ausencia de límite para los adultos y los hijos. O sea, ya estamos viendo, ok, Deliana, ya sé que es un límite, ya entiendo la importancia que tiene, estoy haciendo el recorrido de lo que hemos conversado, ¿no? Ya sé que es un límite, la importancia que tiene, por qué me cuesta poner los límites. Les dio algunas estrategias generales de cómo poner límites. Y ahora vamos a hablar de qué problemas puede traer la ausencia de límites. Y algunos de ustedes se van a identificar con eso. Lo siento si escuchan un ruido de fondo, que mi suegra acaba de llegar y le está hablando al acuático. Aquí estamos en vivo. Bien, primero la falta de autonomía. ¿Se acuerdan de que yo le dije por qué eran importantes los límites? Porque te hacen autónomo. O sea, una persona que sabe decidir, que sabe poner límites, que sabe hacer peticiones, es una persona que es autónoma. ¿Ok? Los niños y los adolescentes son autónomos hasta cierto grado que su madurez lo permite. Todavía requiere una supervisión. Pero ¿qué pasa cuando los hijos ya son adultos? ¿Qué pasa con la pareja, con los padres, con el jefe? Ya estamos hablando de adultos. Entonces, cuando tú no estableces límites, estás cediendo tu autonomía. Y esto es muy duro. Acuérdense de la frase que me llegó aquí en vivo, ¿no? Cuando quieres evitar un conflicto afuera, estás generando un conflicto adentro. Entonces, acuérdense que los límites son muestras de amor propio. Eso lo hablamos al inicio. El constante miedo al rechazo y al fracaso. Y eso se asocia mucho con las heridas de la infancia que estaba hablando Georgiari. Si nosotros tenemos esa herida de rechazo, de fracaso, que tengo constante miedo de decirle que no y hago todo lo que me pidan para que esa persona no me deje, porque tengo ese miedo al abandono, es muy duro, te vuelves una persona muy dependiente del otro, no sabes decir que no, muy sumisa y eres más propensa a que te entrar en relaciones de maltrato y abuso. Ojo con esto, ¿ok? La indecisión, ¿no? Porque como no aprendemos a tomar decisiones, hay falta de autonomía, no sé qué decidir y no sé qué es lo mejor para mí. Así que presten mucha atención a eso, ¿ok? El tema de los problemas con la autoridad, durísimo. Por eso es que cuando muchos de ustedes colocaron, empieza, me cuesta poner límite a mis padres, ¿no? Por ejemplo, yo, para los que no saben, yo doy clases en la universidad y tengo muchos estudiantes que querían participar en este foro chat. Literalmente me dijeron, profe, va a quedar grabado porque hoy se estrena Barbie. Me dio mucha risa. Yo le dije, sí, sí, va a quedar grabado. Vayan a ver Barbie y después se conectan al foro chat. Lo ven en YouTube. Pero porque a veces les cuesta ponerle límites a sus propios padres, ¿no? Porque vienen de ese modelo autoritario en casa. Nos cuesta poner los límites a los jefes, a incluso revisarse inconscientemente. Yo veo a mi pareja como una figura de autoridad. Por ejemplo, a mí, y por aquí está mi suegra, a mí a veces me cuesta ponerle, decirle a ella, pero porque la veo como una figura de autoridad y la respeto mucho. Entonces, fíjense de cómo a veces ponerle límites a los que son las figuras de autoridad nos cuesta. Entonces, obviamente, vamos a tener mucho conflicto con respetar la autoridad. Las personas que les cuesta poner límites de forma asertiva son los típicos que siempre se andan peleando con la policía, les cuesta remeter con la justicia y, por supuesto, tienen baja tolerancia a la frustración, son personas impulsivas también. O sea, tenemos los dos extremos que les estoy comentando. Y por supuesto, estamos ante el punto de que si nosotros no sabemos ponerle límites a nuestros hijos que manejen la frustración, van a crecer con esta creencia que el mundo les debe algo, que el mundo les debe algo. Entonces eso es muy duro, eso es muy duro porque la realidad no es así. El mundo no te debe nada. Era lo que yo les decía, por eso es que los límites no pueden ir descritos hacia afuera, los tengo que poner yo, porque el mundo no va a tener consideración contigo y con tus derechos. Las personas, entre más se puedan aprovechar de ti, lamentablemente esa es la realidad. Entre más se puedan aprovechar de ti, lo van a hacer. Entonces nosotros tenemos que enseñar esa autonomía y a saber poner límites, ¿bien? Entonces, atentos con esto. Bien,
Entonces, aquí ya quiero empezar con los que son mamás, los que son papás. ¿Cómo vamos a empezar por edades? Esta parte lo voy a decir brevemente porque, o probablemente este foro va a durar un poquito más de lo que acostumbran porque no quiero dejar pasar todas estas cositas para ustedes. Pero ¿desde cuándo nosotros podemos empezar, nosotros como padres, como cuidadores, a poner límites? Lo hacemos desde bebés. A los bebés se les pone límite. No, es que está chiquito, cuando crezca yo le enseño. No, 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 no. Desde pequeños se les enseñan los límites. Por supuesto, se les van a enseñar acorde a la edad. O sea, yo le voy a enseñar el límite a mi hijo acorde a su edad. Y yo no se preocupen, Deliana, no sé cómo se come eso. Yo se los voy a explicar. Se los voy a explicar. Y por supuesto, la importancia de diseñar un reglamento en casa. Esto es una estrategia que muy poca gente lo hace, y menos aquí en Latinoamérica. Aquí es lo que diga mamá, o cuando diga papá, cuando ya. No hay como acuerdos. Entonces después decimos, ¿cómo es que aquí la gente no sabe lidiar con conflictos? Pero es que no hay un reglamento en casa, no se sabe qué va a pasar si alguien transgrede el límite de otra persona. Cuando hay conflictos es cuando se violenta el límite de la otra persona. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, rapidito aquí, estas ya son las últimas presentaciones porque quiero dejar unos minutos para ver si tienen dudas, inquietudes. Establecer límites con niños pequeños, bebés a preescolar, o sea, niños más pequeños. Tenemos el que, primero hay que validar las emociones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a poner un berrinche a un niño tan pequeño, el niño no le va a gustar. Entonces va a armar la pataleta, vuelve rinche. Entonces el adulto se enoja porque dice me está desautorizando. No, es que es un niño, es inmaduro, no sabe controlar sus impulsos. Déjelo que haga el berrinche. Ay, Deliana, pero ¿cómo es eso que lo voy a abrazar? Porque que lo voy a validar, que no, eso me va a hacer perder autoridad. No, a ti lo que te va a hacer perder autoridad si cedes. ¿Ok? Esto lo quiero dejar. Por ejemplo, si un niño hace berrinche porque no le quise comprar la paleta que me pidió, va a armar un berrinche y yo me bajo a su nivel, lo abrazo y le digo, entiendo que querías la paleta, yo sé de que tenías hambre, que te querías comer la paleta y lo entiendo y lo dejo hablar y le seco las lagrimitas y le doy besitos. Estoy hablando de niños pequeños. Y algunos te van a decir, entonces me la vas a comprar. No. Y vuelven a llorar y lo vuelves a acompañar hasta que se calmen y lo retiras del lugar y todo eso. El límite se mantuvo firme. Aunque yo validara la emoción de él, yo me mantengo firme en el límite. El error cae que cuando, como yo le pongo el límite, siento culpa y le compro la paleta. Ahí ese es el pequeño problema. Entonces, atento con eso. El tema de que más que palabras son acciones. Con los niños pequeños lo que importa es la acción. La acción. Si yo le digo a él, no te voy a comprar la paleta, pero le compro la paleta, la acción está hablando de que yo no tengo límites, no tengo autoridad. Y después me pregunto cuando son grandes, ¿por qué no me respetan? ¿Por qué no me ven como una autoridad? Es que desde pequeño en las bases no estuvo. Yo quiero que vean que el tener el tema de la autoridad en los hijos es como crear una casa. Si tú no haces bien las bases de la casa, todo se va a venir abajo. Entonces después quieren que los hijos le hagan caso ya grandes. Y sí se puede, pero va a ser mucho más difícil, porque es como que tengas que reconstruir la base con la casa montada sin que se te caiga, eso es un bululú. Entonces, a través de consecuencias. Era lo que estábamos, por eso yo les expliqué anteriormente el tema de los castigos y las consecuencias. O sea, no porque que voy a establecer el límite y te pongo un castigo, no, que haya una consecuencia. Si tú faltaste a esta norma, si tú le pegaste a tu hermanita y un límite en la casa es que no podemos pegarnos y hay que tratarnos con respeto, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Te voy a quitar parte de tu mesada para que tú compres un detalle para disculparte con ella y vas a hacer un gesto bonito para ella. Eso no es un castigo, eso es una consecuencia reparadora. Pero de qué vale decirte, ay, te voy a quitar el celular y no vas a comer helado. ¿Qué tiene que ver eso con como una consecuencia reparadora? ¿Cómo eso va a reparar el daño que hizo al pegarle a la hermanita? Si me van siguiendo y así pare de contar. Yo sé que hacer el reglamento de casa, hacer toda esta cuesta y por eso es que nosotros en las asesorías para padres trabajamos eso, ¿no? Y por supuesto les quiero decir aquí estas tres claves para poner límites a niños pequeños. El retirar, el detener y el impedir. Nosotros esto lo compartimos en nuestro Instagram, en el segmento de Educa por Edades. Aquí nosotros colocamos que
por ejemplo, con niños pequeños no sirve razonar. El niño no va a tener el autocontrol para que cuando usted le diga que no haga algo, lo va a dejar de hacer. No lo tiene. Entonces, ¿qué pueden hacer? Que si usted le está diciendo al niño, no toques este vaso, y el niño, ¿qué va a hacer? Va a ir y va a tocar el vaso. Entonces, ¿qué voy a decir yo? No puedes tocar el vaso. Retiro el vaso o retiro al niño. Que mi acción vaya acompañada con mi palabra. El límite se mantiene, el límite es firme. El detener, si yo le digo no me pegues, yo lo detengo, porque en ese momento, como es pequeño, tengo la fuerza para hacer eso. Digo, no, no me pegas, que el niño literalmente no me pueda pegar. El impedir, ¿ok? Es lo mismo que el detener, o sea, yo impido que lo haga, o sea, que mi palabra vaya asociado con una consecuencia. ¿Bien? En edad preescolar, ya como el niño tiene mayor comprensión, ya el niño puede pensar un poquito más, tiene mayor autocontrol. Estoy hablando de niños que sean neurotípicos, es decir, niños que no tengan ninguna condición de salud mental. TDAH, autismo, discapacidad intelectual, niños que no estén siendo maltratados, vulnerados, que no tengan traumas. Estoy hablando de niños sanos, por así decirlo. Ya cuando hay, de hecho, un indicador de que el niño tenga un problema es cuando no sabe respetar límites, cuando ya tiene edad para respetar. Ya eso nos está diciendo, ya va, algo está pasando aquí. ¿Ok? Entonces, aquí se aprende con consecuencias y no con palabras. Continuamos reforzando las bases que establecimos al inicio. Luego tenemos que un buen reglamento en casa. Esto es la mejor y así para su edad, con dibujitos en la casa, ¿no? Funciona mucho. ¿Y qué va a tener ese reglamento en casa? Es que si haces esto, va a pasar esto. O sea, dejen de improvisar. A veces me dicen, es que no sé, lo más fácil para mí es quitarle el teléfono, pero ya va. Si tú ya tienes un reglamento en casa, ya sabes que si él no hace la tarea, él tiene que, le voy a quitar las horas con el teléfono, pero no es para que esté allá sin hacer nada, no, es para que use esas horas para estudiar. ¿Sí me explico? Entonces ahí vamos viendo de que ya yo no tengo que estar improvisando en el momento, ya yo sé. Y el niño lo sabe porque ya está, nosotros le podemos anticipar. Y qué genial cuando hacemos el reglamento en casa, nosotros lo tenemos en las dinámicas en la asesoría para padres, que incluso cuando son niños y adolescentes ya más son grandes, hacemos el reglamento con los chamos. Y ahí mismo le vamos enseñando a ellos a aprender el respeto a la autoridad y colaborar a casa y las consecuencias. Estos son métodos nuevos que yo sé de que yo no tuve la oportunidad de vivir esto, ¿no? Pero como dice una frase muy bonita que me encanta, que si yo no vengo de una familia sana, emocionalmente bien, pues con estas cosas, yo voy a hacer que una familia sana venga de mí. No, tampoco es que mi familia no fue sana al 100%, pero me refiero que como mi familia no hizo esto conmigo, yo voy a decidir hacerlo cuando sea mamá. Y enseño a los papás a hacerlo y funciona muy bien. La ilusión de alternativas, esto es buenísimo y también creo que funciona muy bien con los adolescentes, que es darles a escoger posibilidades de lo que sí puede escoger. ¿Se acuerda? Límites negociables y no negociables. Por ejemplo, un objetivo es que mi hijo haga la tarea. Yo le puedo poner a escoger que haga la tarea ahorita o que la haga más tarde. O sea, que la haga ahorita antes de comer o después de comer. Que él comience con la de matemática o con la de inglés. ¿Sí me explico? Puedo ponerle a elegir alternativas, pero que ninguna alternativa no sea no hacer la tarea. Ese límite se tiene que cumplir. Porque en esta casa todos los días se tiene que hacer la tarea del colegio. ¿Sí me siguen? Entonces esto es bien interesante y son detallitos que fíjate que estás poniendo límites sin necesidad de castigar, maltratar ni agredir a tu hijo. Bien interesante, ¿no? Y seguimos con las 3 herramientas porque todavía están pequeños y se están autorregulando. Retirar, detener y pedir. Bien, luego pasamos con lo más caótico de la casa, donde los papás se agarran los pelos, ¿no? Porque viene la adolescencia. Entonces, en esta etapa de la adolescencia, ya dije todo por aquí, ok. Voy con la adolescencia. Con la adolescencia, entonces tenemos algo bien característico, que ya son mayores, entonces no son niños, no los podemos tratar como niños, pero tampoco lo podemos tratar como adultos. Pero sí podemos enseñarlos a prepararse a ser adultos. Y yo les voy a dar algunos límites como podemos hablar. Primero, la comunicación asertiva. ¿Se acuerdan de que hablamos que era asertividad? Que asertividad es poder poner los límites a los otros sin agredir los propios. Entonces aquí es clave que nosotros sepamos
que no podemos ponerle un límite a mi hijo adolescente agrediéndolo y violentando un propio límite de él. Y esto es muy claro, por eso yo le digo a los papás, es una línea muy delgada, porque yo le puedo decir a mi hijo, tú tienes que hacerme caso porque yo lo digo, pero si esto violenta uno de sus derechos, estamos mal, ¿no? Y ya como la adolescente tiene la capacidad de analizar, ya tiene su pensamiento abstracto, analiza, comprende, te lo dice. Y por eso es que el adolescente empieza a decirte que no. Y decimos, no, es que está rebelde. No, es que ya tiene autonomía. Está aprendiendo a decir, a poner límites. No, pero es que lo pone de forma grosera. Bueno, dos preguntas. ¿Cómo yo pongo límite en casa, que lo está moldeando de esa manera, lo está imitando? O dos, yo le estoy enseñando a mi hijo a poner límites de una manera respetuosa. Ahí les dejo esa pregunta. La validación emocional. Continuamos con esto de la niñez. Yo puedo validar a mi hijo y a adolescente y decirle, sí, yo entiendo que estés molesto, que querías ir a la fiesta, que querías beber, que te querías comprar el teléfono, lo que sea. Y lo entiendo, valido su emoción, respeto su espacio, lo comparto, lo abrazo, pero no. Ah, ¿puedo ir? No. El límite se mantiene firme, ¿ok? También el tema de, con los adolescentes tenemos que empezar a hablar el tema de los privilegios y la responsabilidad. Por eso puse que privilegio es igual a responsabilidad. Es decir, si tú quieres que yo te empiece a dar privilegios como salir más, como tener un celular y usarlo a determinadas horas, como darte dinero para que te compres cosas, cosas que son privilegios, porque yo como padre tengo la responsabilidad de alimentarte, darte salud, tratarte bien, porque te tengo que tratar bien, llevarte al colegio, o sea, yo tengo responsabilidades, son tus necesidades básicas, pero que tengas un teléfono es un privilegio. Que tengas internet para ver TikToks y todo, que te acuestes tarde es un privilegio. Que salgas, que yo te dé confianza para que tú salgas es un privilegio. Entonces, si tú quieres ganarte privilegios, tienes que agarrar responsabilidades que te generen ese privilegio. Tú quieres que yo te empiece a tratar como adulto, compórtate con esa madurez. Quiere que te dé confianza de salir a una fiesta, asume las responsabilidades en casa. ¿Quieres hacer esto? Pues ayuda más en casa. No sé si me va siguiendo, no tienen idea cómo esta habilidad ayuda a, a moldear la personalidad de los adolescentes, de agregarle, y por eso es que tenemos muchos adolescentes de que no les importa nada, pero si tú asentaste unas buenas bases, pues bueno, un adolescente que no respeta límites, que está muy descarrilado, es un indicador de que se siente mal. Entonces, disculpen la bulla, es que ya está la hora de cena y tengo a mi suegra por aquí, discúlpenme eso. Ahorita voy a poner el límite de que no haga mucha. Discúlpenme aquí. El negociar y no imponer, es decir, ya con los adolescentes no podemos imponer como los niños, porque físicamente no podemos hacerlo. Entonces aquí tenemos que negociar con ellos, crear un reglamento en casa, que ellos estén de acuerdo, que ellos puedan como que en cierta manera canjear ciertas responsabilidades por privilegio y no imponer, porque en esta edad hay mucho conflicto con la autoridad. Bien, entonces denme un segundito, discúlpenme un momentico, ya va, dame un segundo. Bien, aquí en vivo y en directo poniendo límite. Les pedí que por favor bajaran la voz. Bien, entonces en este punto es que tenemos que también el tema de definir roles, ¿ok? Definir los roles en el hogar. A veces los límites, cuando los adolescentes nos ponen límites a nosotros, no sabemos por qué, pero es porque a veces los roles están invertidos. Entonces, por ejemplo, es muy típico que si es un hijo adolescente y tenemos hijos pequeños, le asignamos roles para que cuiden a los niños pequeños porque estamos ocupados. Entonces el adolescente te dice, no, yo no voy a cuidar a mi hermanito, pero es que no es su responsabilidad cuidar al hermanito. Pero podemos negociar con él y ver cómo podemos incluirlo sin que violente su derecho a esparcimiento, a ocio. ¿Me explico? Entonces, definir bien los roles dentro del hogar con los adolescentes es muy importante. Bien, y pasamos ya a la última lámina. Que es el tema con los hijos adultos, porque
y aquí a Lourdes le va a interesar bastante este tema. Denme un segundito para tomar un poquito de agua. Bien. Y aquí con el tema de los adultos seguimos con la comunicación asertiva, ¿ok? Y acuerdos en el hogar. Si ya nosotros tenemos un adulto, no podemos verlo como ese niñito de casa, ¿ok? No podemos verlo como ese niñito de casa porque es mi hijo y yo le alcahueteo todo, no, porque ya está en otra etapa, yo necesito prepararlo para el mundo real. Ya él está entrando en la adultez. Y por eso yo pongo esta frase que me encantó, la puso Giorgiari cuando hablamos de los hijos adultos, que decía, si un adulto estuviera alquilando un cuarto en tu casa, ¿le permitirías que te tratara o viviera como tu hijo adulto lo hace? Esto es una pregunta bien interesante que la quise colocar. Si tu hijo, si tú estuvieses alquilando un cuarto de tu casa y estuvieses viviendo un adulto, ¿tú le permitirías que te tratara y hiciera lo que hace, lo mismo que hace tu hijo adulto actualmente si está en tu casa? O que te tratara como te trata tu hijo adulto. Bien interesante, bien para pensar. Por eso es que quiero que hoy se cuestionen muchas cosas y piensen. En este punto, es lo que quiero hacerles entender de que a veces lo dejamos pasar por alto porque es mi hijo. Pero es muy delicado esto porque nosotros tenemos que ponerle responsabilidades asignadas. Ya no es ese niño pequeño, ya no es ese adolescente, es un adulto. Tiene responsabilidades asignadas. Un adulto, tú no lo tienes que mantener, él tiene que trabajar y aportar económicamente y en cosas de cuidados del hogar, así sea tu hijo. ¿Ok? Aquí igual no es negociar, es negociar y no imponer, porque no es que le vas a imponer de la nada, no, vamos a sentarnos, quiero que me digas en qué responsabilidades de la casa te puedes encargar. Por ejemplo, si es un hijo que está yendo a la universidad, yo entiendo que no puedas trabajar ahorita, entonces ayúdame a liberar de la carga de cosas del hogar, ayúdame ahorrando lo más que puedas, incluso agarrar un trabajo de medio tiempo o ver cómo hacemos, sí me explico, pero no alcahuetearlos, o sea, no le están haciendo un bien y acuérdense, cuando queremos evitar un conflicto afuera, generamos uno adentro. Y por supuesto que tenga consecuencias de adulto, por eso la pregunta, ya va, ¿qué le harías tú a un adulto si te trata de esa manera? Entonces, a veces nos cuesta ponerle límites a los hijos adultos, no tienen idea cuántos casos me llegan a consulta así. Y por eso muchos de los videos que de este psicólogo que yo les comparto en el grupo de WhatsApp van dirigidos a cómo sanar la relación con los hijos adultos, porque no tenemos unas buenas bases, no sabemos ponerle límites, queremos controlarlos y ponerle cosas como si fueran niños cuando ya aquí son adultos. No los tratamos como adultos. Bien interesante eso. Y ya con esto cerramos el tema de los límites. Me pasé un poquito de tiempo. Ya aquí me están mandando, por favor, mándenme las preguntas. Andrea, disculpe, ¿cómo poner límite a los padres? No sé si lo dijo, llegué tarde. No, como tal, creo que sí puse unos ejemplos, pero ahorita te respondo eso en la ronda de preguntas y respuestas. Hoy me tardé unos minutos, un par de minutos más, pero este foro chat es más extenso y quería pues compartirle varias cosas relevantes. ¿Ok? Por supuesto, cerramos con la frase poderosa del día de hoy, que las personas que se molestan contigo cuando pones un límite son las que se beneficiaban que no lo tuvieras. Esta es la frase más poderosa. Es la frase que quiero que se lleven hoy, aparte de la que cuando quiero evitar un conflicto afuera, genera un conflicto dentro de mí. Entonces hay que decirlo, hay que plantear las necesidades, hay que hablar. ¿Ok? Las tres cosas importantes que les comenté hoy para el tema de límites es aprender a decir que no, aprender a hacer peticiones y dentro de las peticiones llegar a acuerdos y por supuesto reconocer cuáles son mis necesidades. Recuerden que este foro chat va a quedar grabado en YouTube, si no vieron una parte, si quieren repasar esto porque estuvo bastante bueno, bastante completo, lo hicimos con mucho amor, no lo preparé yo sola. La oportunidad pasada lo hicimos los dos orientadores del equipo de Rapport y yo, pero ahorita por cuestiones de logística lo tuve que dar yo sola, pero está aquí bien preparado y fue bastante completo. Espero que no estén cansaditos de escucharme hablar tanto. ¿Okay? Bien, entonces ya para cerrar, cerramos con esta lámina y la dejo aquí mientras hacemos la ronda de preguntas, que aquí momento de publicidad, momento de publicidad para decirles de que, bueno, aquí en Rapport contamos con un equipo de profesionales que podemos ayudarte a descubrir el por qué te cuesta poner
límites y a enseñarte a establecerlos con asertividad. Podemos trabajar todo lo que son las habilidades sociales de eso se trabaja en terapia o en los procesos de orientación personal que tenemos también orientadores que se encargan de esa área. Por ejemplo, aprendas a decir que no, aprender a resolver conflictos, aprender a hacer peticiones a llegar a acuerdos, aprender a establecer un reglamento en casa, aprender a identificar por qué te cuesta poner límites, a trabajar la culpa, las heridas de la infancia. Todo eso es lo que nosotros podemos trabajar en consultas. Nosotras trabajamos consultas online y bueno, por este apoyo, por si llegaste aquí, por las personas que están viendo este video en YouTube y llegaron aquí, muchísimas gracias. Pues bueno, le tenemos como que esta facilidad que es que por tan solo $20 pueden apartar nuestra primera consulta con nosotros, ya sea conmigo, con nuestra orientadora, con la otra psicóloga del equipo, que es la licenciada Kimberly. En nuestro perfil de Instagram pueden ver todos los perfiles de nosotros, cuáles áreas nos especializamos y todo eso para que elijan, pues, tienen ahí está nuestro Instagram, está el número de WhatsApp que es el mío, pues, entonces, bien chévere. Entonces ya con esto concluimos lo que es la temática del foro chat, bien, y ahora me gustaría mucho abrir la ronda de preguntas y respuestas, ¿ok? Voy a ver por aquí, a ver, voy a responderte la pregunta, Andrea, de los límites a los padres. Jordi, si estás por aquí todavía, también me puede apoyar con eso. Gracias por todo. Es fantástico alejarse de la parte de la familia que es tóxica. ¿Cuántas cosas mejoran? Totalmente. Como les digo, hay personas que no van, acuérdense que los límites no dependen del otro, dependen de que tú los hagas cumplir. Yo no acepto nada, acuérdense de la frase que les comenté, yo no acepto nada menos que tal cosa. Gracias, muy interesante el foro. ¿Cómo los consigo en YouTube? Nos consigues en YouTube con el mismo usuario del Instagram. Tú colocas en el buscador de YouTube @raportfamilia y ahí te vamos a salir. Y ahí están todos los foro chat. Hemos dado foro chat de cómo no perder la paciencia con los hijos, cómo sanar la relación con mamá, con papá, con el niño interior. Ahí hablamos de las heridas de la infancia. Hemos hablado de sexualidad, cómo hablar de sexualidad por edades y creo que somos uno de los pocos centros de orientación que hablamos también enfocado a hijos adultos, abuelos, a que aquí pueden estar hasta tíos, cuidadores. Entonces, también aceptamos sugerencias. Al WhatsApp nos pueden escribir y nos pueden decir qué temas les gustaríamos que hiciéramos y montamos un foro chat en base a eso. Bien. Ok, me alegra mucho. Por favor, déjenme también en el chat qué les pareció el contenido de hoy, el foro chat. Déjenme, por favor, me encanta leerlos. Quiero saber su feedback, pues, qué les pareció. Y bien, comienzo con la primera pregunta que tengo por aquí, que es la de Andrea. ¿Cómo poner límites a los padres? Bien, el tema de los límites a los padres, Andrea, en tu caso bien puntual. Primero quiero que me digas con quién es el problema, si es con mamá o papá. Eso primero hay que determinarlo. Acuérdense el ejercicio que hicimos al inicio, o sea, que les pedí que identificaran a quién me cuesta ponerle límites. Y sobre todo, qué tipos de límites me cuesta poner. Entonces el ejercicio está en que tú te sientes literal, hay que escribirlo. Lo que no está escrito no cuenta. Agarras una hoja, Andrea, y esto es para todos. Agarren una hoja, siéntese y digan, ok, me cuesta ponerle límites a mi papá. ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? ¿A qué? A que respete mi espacio, mi, mi espacio, no sé, porque tienen que ponerme en contexto, ¿no? De los límites. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo con mi papá. Mi papá es de la vieja escuela, pues, con comportamientos muy machistas propios de esa época, ¿no? Mi papá es una persona de 70 años. Y mi papá no va a cambiar. O sea, yo estoy consciente de que mi papá ya yo he tratado de hablar porque no quiere. Entonces mi papá es de los que está acostumbrado a que le hagan la comida, que la mujer lo atienda, ¿entiendes? Entonces yo ya estaba cansada de que todo el tiempo tenía que ser yo, entonces ya tenía que ponerle un límite a mi papá porque entraba mucho conflicto o si lo hacía de mala gana y me sentía mal. Entonces yo llegué y le puse límites a mi papá. Yo le dije, papá, está bien, ¿tú quieres que yo haga la cena? Bueno, yo hago la cena, yo hago el desayuno a las 9 de la mañana, el almuerzo a la 1 de la tarde y la cena a las 7 de la noche. ¿Te funciona? Si tienes hambre, si no te funcionan esos horarios, pues te haces la comida tú.
yo te puedo hacer la comida, pero en esas horas, porque yo necesito trabajar, porque estoy estudiando, porque necesito ver mi serie. ¿Ok? Pero el límite lo tuve que colocar yo, porque si estaba esperando que mi papá tuviera consideración de que yo estaba trabajando tal. Entonces, eso es un ejemplo de ponerle los límites a los padres. ¿Ok? Por ejemplo, que es grosero y se mete en mi vida y es muy controlador, dependiendo de la jerarquía y de la edad que tenga, porque si soy un adolescente todavía me mantienen y todo eso, es el tema de que yo tengo que tener mayor responsabilidad y autonomía. Pero si yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es, puedes utilizar, Andrea, la técnica del sándwich, el prefiero no hacerlo. Cuando suba la grabación a YouTube, ves esa parte que di algunas estrategias de cómo poner límites. Pero haz el ejercicio, ¿ok? Voy leyendo por aquí. Gracias, gracias, muy interesante, Forochat. Ya yo vi el Forochat anterior. Hoy estuvo más amplio y resaltó otros ejemplos. Gracias. Me alegra mucho, Belki. Sí, Belki es fiel seguidora. Aunque se me fue la luz, me pareció muy interesante. Siento que hago acuerdo con mi hijo, pero a la vez siento que soy muy permisiva porque es el único hijo, tiene 9 años. Bien, Jolly, no te preocupes, va a estar el foro chat en YouTube. Vas a ir a la parte, te adelantas, la parte de donde dice de cómo ponerle límites a los niños. Y con tu hijo de 9 años, puedes llegar a acuerdos con él y hay límites que son negociables y no son negociables. Nosotros hablamos que a esa edad funciona mucho la técnica de la ilusión de alternativas. Es decir, tú le puedes decir, poner a escoger a tu hijo que puede hacer la tarea antes o después de comerla. Puede ser aquí en la mesa o en la sala. O sea, cosas que puedes negociar, pero que ninguna opción sea no hacer la tarea. ¿Me explico, Jolie? Es un ejemplo, pero con cualquier cosa. O sea, hay cosas que tu hijo con 9 años puede decidir por él. Tú le das las opciones que él decida, pero hay otras cosas que las tiene que cumplir así él no le guste, porque son sus responsabilidades. Entonces el límite lo tienes que colocar tú y mantenerte firme. El hecho de que te mantengas firme no significa que no atiendas el malestar de él. Él, por supuesto, si está acostumbrado a que le digas que sí a todo, ahora le vas a poner límites y le va a costar aceptarlo. Pero entonces ahí tú lo atiendes, lo escuchas, le dices, entiendo que estés molesto, yo sé que querías seguir haciendo eso, y dejas que llore, pero te mantienes firme, llore. No cedes. El límite se tiene que cumplir. Con un reglamento en casa se te va a hacer muchísimo, es una técnica muy, muy buena. Si no saben hacerla, estoy pensando en hacer un foro chat hablando de cómo crear un reglamento en casa. ¿Qué les parece? Díganme en el chat si les gustaría que hiciéramos con ejemplos prácticos para las edades. Sería bueno. Creo que no tenía ideas para el próximo foro chat y ahí está bien interesante. Bien. Por aquí me están diciendo aquí me está diciendo, sería muy bueno, listo. El próximo foro chat capaz lo hagamos para septiembre, va a ser del reglamento en casa. Bien, el reglamento en casa no es solamente de padres hacia hijos, sino que cómo crear un reglamento en casa de nosotros como hijos con los padres, o cuando vivimos con la tía, la abuelita, cómo hacer que respeten nuestra autoridad. Esto es un rollo, dígame, creo que no hablé porque no lo preguntaron el tema de cuándo me desautoriza alguien en casa con mi estilo de crianza, cómo poner límites a eso. Ahí les recomiendo la técnica del sándwich. Yo le digo, agradezco que quieras colaborarme con la crianza de mi hijo, pero yo lo hago a mi manera. Y te voy a agradecer que cuando me quieras volver a hacer otra observación, me lo hagas al privado. ¿Ok? El límite. Firme. Si me cuesta ponerlo, lo practico. Practico. Yo literalmente practico con mis pacientes en consulta cómo van a poner los límites y cómo lidiar con las emociones que eso les genera. Pronto seré abuela en casa, quiero que hayan reglas diferentes. Genial, Belki, vamos a conversar. Podemos hablar, me escribes al WhatsApp y vemos si incluso podemos hacer una consulta donde te ayude a organizar un poquito eso. Bien. Andrea, espero que te haya quedado claro el tema de los límites. O sea, el quién siempre va a variar, pero los límites se van a adaptar a esas situaciones y a esa persona. ¿Ok? ¿Qué les pareció el foro chat? Ya ahorita sí cierro, estamos pasaditos de la hora. Espero que lo hayan disfrutado. A las personas que llegaron aquí en YouTube, no se vayan, vamos a tomarnos la foto final, pero voy a cerrar la grabación. De verdad que muy agradecida a los que están aquí, a los que llegaron hasta esta parte del video. Por favor, dejen comentarios, llegué hasta aquí, pongan una manita, compártanlo, reenvíenlo, suscríbanse al canal que nos apoya muchísimo y voy a concluir con la grabación.
Nos vemos pronto.